Pongamos atención, hablamos nuestro corazón siempre a la palabra del Señor, hermanos. Adelante, hermano. Un placer estar aquí con ustedes, hermanos. El Señor les bendiga. La verdad es que agradezco mucho siempre el tiempo de estar aquí con ustedes. De antemano quiero dar las gracias por el apoyo fiel que nos dan mes a mes. Siempre han sido muy puntuales con el apoyo que nos brindan a nosotros. Déjenme nada más, antes de pasar el mensaje, explicar qué es lo que está sucediendo en nuestra vida y ministerio. Como saben, hemos comenzado desde 1999 a la fecha, por la gracia de Dios, 10 iglesias. Ibagué fue la primera iglesia que nosotros comenzamos a 3 horas de Bogotá. Este mes, el 28 de octubre cumplió 19 años de haberse comenzado, una iglesia independiente. En 2004 comencé la Iglesia Bautista Nuevo Pacto, que es la que el pastor Benítez conoció. Esta iglesia, hermanos, comenzó en 2004 a la fecha, tiene 14 años que se comenzó. En 2007, sin dejar la segunda iglesia, comenzamos una tercera iglesia, que es la Iglesia Bautista de la Gloria, a más o menos 45 minutos, una hora en carro de distancia de donde está nuestra iglesia. Comenzó porque un par de viejecitas caminaba 2 horas para llegar al culto y 2 horas para regresar. Y bueno, ahora es una iglesia de más de 150 personas por la gracia de Dios. En 2010 teníamos una familia que manejaba 2 horas de lo que se conoce como Suba a Bosa. El barrio se llama Bosa, donde está nuestra iglesia. Y la iglesia Bautista Torre Fuerte comenzó en casa de unos hermanos. Ahora, gracias a Dios, son más de 100 personas, una iglesia independiente, apoyando la obra misionera también, ¿verdad? Y bueno, en 2013, ya con estudiantes bíblicos de nuestra iglesia, el pastor conoció a algunos de ellos, comenzamos 3 iglesias por la gracia de Dios. La Iglesia Bautista, la Biblia dice así, con un ministerio carcelario, el pastor, ¿verdad? La Iglesia Bautista Palabra Viva, con una iglesia más o menos de 200 personas, casi igual de grande que la Iglesia Bautista Nuevo Pacto, independientes ya las iglesias, y en la Misión Bautista El Faro, en el centro de la ciudad. Pero en 2017, cuando ya nosotros teníamos unos meses de haber vuelto a Colombia, comencé otra misión yo, en Funza, Cundinamarca, sin dejar la Iglesia Bautista Nuevo Pacto, ¿verdad? Que comenzó en 2004. Pero ahí es un grupito chiquitico, ahí hay 10, 12 personas que se están congregando fielmente. Acaba de llegar un mexicano que se casó con una colombiana y va a tomar este grupito y entrando enero la va a independizar ya por la gracia de Dios, ¿verdad? Para convertirla en una iglesia. En 2014 ganamos a Cristo a un futbolista de la América de Cali. Usted sabe, en todo país hay equipos malos, ¿verdad, hermanos? Es que le voy a las Chivas, ¿verdad, hermanos? Bueno, todo lo demás es vano, ¿verdad? Pero bueno, la historia larga corta es que abrió su casa en Cali, comenzamos a ganar almas, se comenzó un estudio bíblico, visitando a los médicos en México, ¿verdad? Encontré a un mexicano que la mamá era de Colombia y había migrado a México, fueron salvos en una iglesia bautista fundamental en Guadalajara y ya había graduado del instituto bíblico. Le pregunté que qué estaban haciendo, si era llamado a Colombia. Me dijo que sí, la obra estaba sin pastor allá. Vinieron a Colombia, tomaron la obra. Alrededor de 100 personas se están congregando ahí por la gracia de Dios, ¿verdad? Es la iglesia bautista fundamental, Camino, Verdad y Vida. Y bueno, ya ahorita en 2018, una familia que fue salva en 2010, Steve Vázquez y familia, se prepararon en nuestro instituto cuando fueron llamados al ministerio. Y por la gracia de Dios, hermanos, ellos están comenzando desde abril a la fecha la 10ª iglesia que por la gracia de Dios ha salido de nuestro ministerio. Tiene 6 meses que comenzaron en un lugar que se llama Santa Rosa de Cabal, es a más o menos media hora de un lugar que se conoce como Pereira, el eje cafetero, ¿verdad? Los que conocen de café saben que Colombia tiene el mejor café del mundo, ¿verdad? Literalmente. Y bueno, la historia larga es que tiene alrededor de 25 personas ya congregándose fielmente en los 6 meses. Tiene un ministerio carcelario de ancianos, autobuses, es bien activo, bien ganador de almas este hombre. Y bueno, les pido sus oraciones por él y su familia, la familia Vázquez Moreno, están comenzando esta iglesia. Y luego este mismo año, una familia que había salido, los que conocen de guerrillas, saben que muchas de las familias que vivían en el interior del país, algunos vienen de Centroamérica, saben perfectamente lo que es la violencia. Algunos de ellos vinieron huyendo y expulsados del interior del país a la capital. Y bueno, a esta familia que les estoy contando, hermanos, les mataron a un familiar los guerrilleros. Básicamente lo que hicieron fue venirse a Bogotá como refugiados internos dentro del país. Y bueno, este año el gobierno les hizo restitución de bienes. Algunos saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Algunos de ustedes eran guerrilleros, no se hagan, ¿verdad?
Y bueno, la historia larga corta es que les hicieron restitución de bienes, les devolvieron sus tierras y bueno, suena curioso lo que voy a decir, les pagaron el muerto y regresaron a su ciudad natal, Barranca Bermeja. Él no puede ser pastor, comenzó a ganar almas nada más, comenzó un club bíblico con la esposa y en estos 6 meses han reunido un grupito entre adultos y niños de 35 personas. En el mes de enero yo voy a estar yendo para ayudarles a organizarse como misión y eventualmente en el mes de marzo llegará otro mexicano que va a estar tomando esta misión de nuestra iglesia. Esa será la 11ª iglesia que por la gracia de Dios comenzamos. Y bueno, la historia larga corta es que llevamos 5 años junto con mi familia, como ustedes saben, batallando con salud, con Ruti. Al final de cuentas, 2 años atrás le detectaron que es enfermedad de Lyme. Lyme es una enfermedad que da por una picadura de garrapata. Los que conocen de esto, ¿verdad? Sabrán que Thalía, la cantante mundana, bueno, algunos de ustedes no saben esto, son muy espirituales para saber de esto, ¿verdad? Pero bueno, Thalía, la cantante, ¿verdad? Tiene la misma enfermedad que mi hija. Y algo interesante respecto a esto es que mi hija duró 2 años y medio sin diagnóstico. Le dieron tratamientos, todo lo opuesto, a que tenía que ayudarle a ella a mejorar. Lo que hicieron fue bajarle su sistema inmune y en estas enfermedades lo peor que pueden hacer es bajar su sistema inmune. La historia larga corta es que en 2016 a inicios venimos a Ciudad de México, hicieron pruebas para Lyme, salieron positivas, comenzaron a tratarla, nos dijeron que en 1 año iba a estar al 100%, pero en 1 año mi hija nunca mejoró. Anduvimos de un lado para otro tratando a nuestra hija 16 veces, saliendo de Colombia para venir a México a tratar de avanzar con ella. Y bueno, la historia larga corta es que gracias a Dios encontramos a un especialista en Lyme en Guadalajara. Originariamente yo soy de ahí, ¿verdad? Y bueno, el especialista nos dijo que tal vez nuestra hija no mejoraba porque probablemente tenía infecciones o coinfecciones no tratadas. Pero me dijo, pero el laboratorio donde tú haces la prueba para tu hija en México no va a detectarlo. Nos mandó aquí a California, a Palo Alto, ahí por el lado de el Valle del Silicón, que le llaman, ¿verdad? El laboratorio es específico para Lyme. Le contaba al pastor Benítez que en el mes de abril hicimos una primera prueba que nos costó casi $6,000. Regresamos a México, comenzamos a tratarla. Gracias a Dios nuestra hija está de que no podía caminar literalmente, está en un 60% de recuperación, gracias a Dios. Pero el doctor nos ha prometido esto y les pido sus oraciones, que si seguimos tratándola de la manera en la que hemos venido manejando su tratamiento desde marzo a la fecha, él cree que en 1 año más nuestra hija va a estar al 100%, hermanos, ¿verdad? Pues oren por esto. En esta primera semana de diciembre va a estar regresando mi familia o viniendo mi familia para encontrarse conmigo aquí a California, porque tenemos que hacer una segunda prueba que cuesta casi exactamente lo mismo, un poquito más específica. Estamos hablando de un poco más de $6,000 invertidos en esto. Y bueno, esa va a ser la pauta que va a marcar cuando nosotros podemos volver como familia y comenzar otra iglesia, si el Señor así lo permite, ¿verdad? Yo entregué la iglesia en este año, que comencé en 2004, me deslindé de ella. En ella tenemos imprentas, ministerios carcelarios, escuelas públicas. Es increíble, esta semana ellos entraron a una escuela pública que alcanzaron a más de 200 padres con el evangelio, ¿verdad? La iglesia está acostumbrada, hermanos, a trabajar. Pues ya estuve por 14 años yo ahí trabajando por la gracia de Dios, pero pues el Señor nos ha movido. Usted sabe que hay ocasiones donde el Señor a uno lo mueve ministerialmente hablando, ¿verdad? Para hacer ciertos pasos de fe, y yo he entendido que lo primero es mi familia, ¿verdad, hermanos? Antes de mi ministerio, primero es mi familia. Oren por esto, que el Señor haga algo para bien en nuestras vidas y que podamos seguir avanzando si el Señor lo permite. Oren por mí, voy a ir en enero, vamos a ir a predicar la conferencia de misiones de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Nuevo Pacto. Vamos a ir a Pereira a ver esta iglesia que recién salió en este mes y a constituir este grupo como misión de nuestra iglesia y eventualmente a deslindarme de los ministerios para poder yo comenzar otra iglesia el año próximo. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Oren por nosotros. Yo llevo 5 meses visitando iglesias de un lado a otro, ¿verdad? Ando rodando la tierra, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? Visitando iglesias, predicando conferencias. Y bueno, les pido de sus oraciones porque vamos a estar viendo lo que va a suceder en el mes de diciembre. Gracias, pastor, por la confianza, el apoyo. Y quiero invitarles en sus Biblias en Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Es un placer estar aquí el día de hoy. Yo sé que ustedes son una iglesia misionera y regularmente el misionero promedio viene y les invita, les reta, les exhorta a dar a la obra misionera, pero el Señor ha puesto en mi corazón mientras yo venía el día de hoy no predicar un mensaje de misiones, sino un mensaje a ustedes como iglesia para ayudarles a avanzar con la ayuda del Señor, si me lo permiten, ¿verdad? Me gusta mucho su iglesia. Le decía al pastor que Dios le bendiga, pastor Benítez.
una gente muy dulce. Otros no tanto, ¿verdad, hermano Octavio? Pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? No es cierto, sabe que lo aprecio mucho también. Proverbios 18, por favor, acompáñenme ahí su Biblia, ¿verdad? Mi pastor solía decir que algunos Dios los hizo feos y después los asustó, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, ese no es el caso de algunos, ¿verdad, hermanos? Muy bien, Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18, y la verdad es que es un privilegio estar el día de hoy aquí entre ustedes. Proverbios capítulo 18, vamos a leer solamente una porción de la palabra de Dios. Si usted ha leído el libro de Proverbios, sabrá usted que el sabio Salomón en cada versículo toca temas distintos, ¿cierto? Pareciera ser que está salteando de un tema a otro, de una situación a otra. Y yo quiero hablarles el día de hoy del versículo 14. Mira lo que dice allá. Léalo conmigo 2 veces y pasamos al mensaje y le doy el título de lo que le voy a predicar el día de hoy, si el Señor así lo permite. Proverbios 18, 14, ¿verdad? ¿Listos? ¿Ya? Proverbios 18, 14. Todos juntos. Dice así: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo del angustiado? Vuélvalo a leer conmigo, por favor. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo del angustiado? Quiero que piensen, por favor, en esta mañana o tarde ya, sobre lo que yo he titulado, hermanos, cómo enfrentar los sufrimientos de la vida. Vamos a orar, inclinen su rostro, cierren sus ojos y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Mi Dios, te doy gracias por este privilegio de estar en esta preciosa iglesia. Gracias por el pastor Benítez, por ya literalmente los años que nos han sostenido a nosotros en Colombia. Gracias, Dios, por la confianza que ellos han tenido de creer en nuestro ministerio. Señor, al venir aquí el día de hoy y predicarle a tu pueblo, yo quiero que, Señor, por favor, si lo permites, con toda humildad, me permita hacer una bendición con el mensaje predicado, Señor. Yo no soy capaz en mis fuerzas, soy débil. Y por eso requiero la ayuda y la dirección de tu Espíritu Santo el día de hoy, mientras enseño y predico tu preciosa palabra, Señor. No lo tomo a la ligera. Y te pido, Señor, con toda humildad que me uses, que me limpies y que me hagas una bendición a tu pueblo, Señor. Obra de manera especial en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Después de que nosotros comenzamos a tener ya por 5 años batallas de salud más profundas, como la que estamos viviendo en la actualidad con Ruth, estuve enseñando en nuestra iglesia una serie de mensajes que titulé El azote de las tormentas, o la escuela del sufrimiento en realidad. Y estuve predicando una serie de mensajes con respecto a cómo enfrentar las tormentas, las batallas, las luchas, las dificultades en la vida. Y he estado enseñando en secuencia que cuando el cristiano experimenta pruebas y luchas en su vida, el sufrimiento en la vida de un cristiano nunca es extraño. Pedro dice, hermanos, que no nos deberíamos de sorprender cuando llega el periodo de fuego, de prueba en nuestra vida, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, ¿verdad? El sufrimiento, en otras palabras, en la vida del cristiano nunca debería de ser visto con sorpresa por un cristiano maduro. Un cristiano maduro que tiene años en el Señor sabrá a perfección que hay etapas en la vida de batallas, de luchas, de adversidades, de conflictos. Y Pedro dice que nunca el cristiano debería de verlo con asombro, pensando y diciendo tal vez, ¿por qué a mí? Antes, por el contrario, cuando el cristiano sufre, Pedro nos dice que deberíamos de glorificar a Dios por ello, por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo y nos gocemos en el día de que estemos delante de su presencia. ¿No es la verdad lo que Pedro está diciendo en 1 de Pedro 4:16? Otra de las cosas que yo estuve enseñando respecto a la escuela del sufrimiento es que cuando el Señor prueba a un cristiano desde diferentes ángulos, las pruebas en la vida del cristiano nunca son igual ni con los mismos matices en todos los cristianos, ¿sí o no? Ministerialmente hablando, el pastor sabe que él enfrenta batallas y luchas en su ministerio completamente diferentes a las mías que yo estoy viviendo en el ministerio en Colombia. Lo que quiere decir, hermanos, fíjense bien, que cuando el cristiano experimenta batallas en sus vidas y luchas, o enfrenta, como el título del mensaje es, sufrimientos en su vida, sabrá precisamente, hermanos, que cuando el Señor pone un tipo de prueba o adversidad que ha llegado a su vida como hijo de Dios, jamás, escuchen esto, el Señor
pondrá una prueba que nosotros no podamos resistir. Es interesante porque el apóstol Pablo dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación, ¿qué va a hacer, hermanos? Dará la salida. Primero los Corintios 10:13, ¿no es la verdad? La palabra tentación, cada vez que usted la encuentra en la Biblia, no necesariamente habla tentación causada por causa del pecado. En realidad, la palabra tentación, cada vez que usted la encuentra en la palabra de Dios, siempre está íntimamente ligada a la palabra prueba. De tal forma que cuando leemos primero los Corintios capítulo 10, versículo 13, y vemos que la Biblia nos dice en primera los Corintios 10, 13, que no nos ha sobrevenido ninguna prueba, bien podría ser traducido de esa manera, que no sea humana. Y luego podríamos decir en paráfrasis, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la prueba, la lucha, la adversidad, Dios va a dar la salida. Qué bueno saber, hermanos, fíjense bien, que en medio de las pruebas, clara y palpablemente podemos saber que son pruebas que el cristiano puede tener la certeza que el Señor en algún momento de su vida, Dios le va a dar la salida. Dios le va a dar la gracia para superarla en su vida como hijo de Dios. Otra de las cosas que yo he estado enseñando en la escuela de sufrimiento de nuestra iglesia es que uno de los propósitos de los sufrimientos en nuestra vida cuando los vivimos, les estaba enseñando a los hermanos en 2 Corintios capítulo 1, que cuando la prueba o la lucha llega en la vida del cristiano, la prueba le enseña al Hijo de Dios a consolar a otros que están sufriendo igual o mayor en su vida, ¿sí o no? Le podemos enseñar a los que están... Hay 3 etapas en realidad de pruebas, déjeme decirle, o segmentos que un cristiano está experimentando en las pruebas de su vida. O está entrando a pruebas, o está en medio de las pruebas, o está saliendo de las pruebas, ¿sí o no? Pero todos estamos en una etapa de esas 3 categorías, ¿sí o no? Entrando, en medio o saliendo, ¿sí o no? De las pruebas. Pero algo que yo decía es que uno de los propósitos finales por el cual Dios permite los sufrimientos en la vida del Hijo de Dios es para que podamos, con la ayuda del Señor, experimentar el consuelo de parte de Dios en nuestra vida y la fortaleza que encontramos en las promesas del Señor en nuestra vida cristiana. Es interesante, hermanos, porque cuando el Señor nos ha dotado para soportar y salir de la prueba de nuestra vida como hijos de Dios, definitivamente, hermanos, el Señor nos capacita, nos dota con la capacidad de consolar a otros que están sufriendo. Cuando otros sufren, es bueno saber, hermanos, que yo pasé por ese valle de sombra, de prueba, de lucha y de adversidad, y que mi Dios ha sido fiel, hermanos amados, que mi Dios ha sido bueno, que mi Dios nunca me dejó, que mi Dios me consoló, que mi Dios a través de su palabra me brindó principios que me ayudaron a volverme a levantar, aun cuando pensaba que no podía levantarme de esa batalla en mi vida como hijo de Dios. Pero en esta mañana, fíjense bien, quiero que veamos, o esta tarde ya, algo muy importante, hermanos, porque creo que lo que les voy a compartir el día de hoy no tiene que ver con cómo superar la prueba solamente, sino en realidad, hermanos, con la actitud que nosotros como hijos de Dios podemos adoptar cuando enfrentamos pruebas, sufrimientos, dificultades y batallas en nuestra vida como hijos de Dios. Es interesante porque el versículo que el día de hoy nosotros acabamos de leer para comenzar nos permite comprender la importancia, fíjense bien, de nuestra actitud que nosotros tenemos en nuestra vida cuando llegan sufrimientos, batallas, adversidad y lucha en la vida del Hijo de Dios. La Biblia nos dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Y miren la comparativa, pero ¿quién soportará el ánimo del angustiado? Entonces bien podríamos decir en esta tarde que sí es cierto, mucho depende de el tipo de actitud con el cual nosotros enfrentamos
y agarramos los problemas que llegan a nuestra vida, porque usted no me dejará mentir, cuando sufrimos o cuando pasamos por problemas en nuestra vida cristiana, normalmente no es la mala noticia de que tu corazón está bien, el que te ha sacado de la dificultad. Estaba platicando con el pastor de eso, recién llegamos, ¿verdad? Que fue al médico, se chequeó, le dijo, tú estás bien, pero cuando salió él se dio cuenta que todos los que estaban ahí estaban a punto de saludar a San Pedro de mano. Dígame si no es verdad. Es interesante, ¿verdad? Porque yo creo que cuando una persona está pasando por batallas o por dificultades en su vida, mucho tiene que ver la actitud que tiene, ¿sí o no? Si tiene una actitud negativa, de queja, de renegar, de enojo, de molestia, de amargura, de dificultad, escúchenme bien, hermanos, miren, no hay poder humano que pueda sacar a ese cristiano amargado, resentido, molesto de las batallas que está viviendo en su vida como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su actitud es mala. Pero muéstrenme a un cristiano que está sufriendo, que tiene malas noticias sobre su vida, que está en medio de la dificultad, y bendito sea el Señor, conserva el gozo del Señor en su vida como hijo de Dios. Mire, es abundante la gracia de Dios operando en la vida de un cristiano, hermanos, pero depende de su actitud, ¿sí o no? La actitud que conserva ante los sufrimientos de la vida, porque muchas veces, escúchenme bien, no es la enfermedad la que nos mata, la que nos acaba a nosotros como hijos de Dios, sino el ánimo angustiado, ¿sí o no? Eso es lo que no podemos soportar. Es lo que no podemos soportar. La angustia, la batalla, la dificultad, la actitud que tenemos, escúchenme bien, nos va a ayudar a resolver y soportar los problemas que llegan a nuestra vida. Miren, no me dejará mentir, llega una batalla a nuestra vida y usted sabe perfectamente, hermanos, que el diablo es experto en ayudarnos a sobredimensionar lo que realmente estamos viviendo como cristianos. Mi pastor solía decir esto, que las cosas no están tan malas como tú crees, pero tampoco están tan buenas como tú piensas. Y qué tremenda verdad, ¿sí o no? El saber que cuando yo estoy pasando por batallas, por dificultad, por sufrimientos en la vida, miren, a veces hacemos nosotros como humanos el trabajo de ponerle una lupa a la situación cuando el problema es chiquitico, ¿sí o no? Y nosotros lo sobredimensionamos de tal forma que creemos que ha llegado tal tormenta y estamos en un vasito de agua, ¿sí o no? Batalla, sí. Tormenta, sí. Dificultad, sí. Pero a veces nuestro problema es la mala actitud, ¿sí o no, hermanos? Ahora, escúchenme bien, por favor. Si somos sinceros en nuestro corazón en esta tarde, nos daremos cuenta que en muchos casos no son las enfermedades las que nos matan, sino la aflicción, la angustia y la desesperación que llegan a veces con las malas noticias a nuestra vida, ¿sí o no? Muchas veces no es la falta de dinero la que nos está matando, escuchen esto, sino las locuras que hacemos para conseguirlas. ¿Están escuchando, hermanos? Muchas veces, hermanos, escúchenme bien, no son a veces la falta de recursos las que nos impiden progresar y avanzar, sino que nos están matando las decisiones que tomamos para llegar a donde queremos llegar y progresar en nuestra vida cristiana. Entonces sí tiene que ver con nuestra actitud, ¿sí o no, hermanos amados? Entonces, fíjense bien, quiero que hablemos el día de hoy sobre qué actitud tiene que tener un cristiano cuando sufre, cuando llegan las batallas en su vida. Mire, si usted no está en medio de batallas, dele gracias a Dios, amén. Pero le tengo una noticia, van a llegar. Van a estar ahí, se van a asomar y le van a respirar cara a cara a usted diciéndole: aquí estoy y no te voy a soltar, voy a enseñarte algunas lecciones que tienes que aprender en tu vida como hijo de Dios. ¿Cuáles son entonces esas lecciones que podemos aprender y cómo podemos enfrentar cuando llegan los sufrimientos en la vida de un hijo de Dios? Número 1, si van conmigo a 2 Timoteo capítulo 2, vayan allá conmigo, por favor. 2 Timoteo capítulo 2, el pastor me dijo que tengo todo el tiempo que yo requiera, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos piensan que 2 horas es suficiente? A ver, ayúdenme, hermanos, por favor. No se asusten, ¿cuántos están de acuerdo? ¿Alguien? Muy bien, usted puede quedarse aquí las 2 horas, en una hora yo me voy a comer, ¿verdad, hermanos? Muy bien, siempre caen, hermanos. Proverbios capítulo 18, pecan de espirituales algunos hermanos, ¿verdad? No, saben que los queremos mucho. Proverbios 18, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. ¿Sí están ahí conmigo ya, hermanos?
¿Cómo enfrentamos los sufrimientos de la vida entonces, hermano Murillo? La Biblia dice en 2 Timoteo 2:3 algo interesante. Léalo conmigo, por favor. Tú pues sufre penalidades como, ¿qué, hermanos? Buen soldado de Jesucristo. Si no lo encuentra, nada más abra su Biblia donde puede, poner cara inteligente y vamos a creer que lo encontró, ¿verdad? Así es de que, por favor, si no lo encuentra, ya no batalle, ya se lo dije de memoria y algunos lo recitaron conmigo, ¿verdad? Tú pues sufre penalidades, miren lo que dice, como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuál es la primera virtud que un cristiano debe de desarrollar cuando se encuentra en aquellos momentos de adversidad, en aquellos momentos de dificultad, en aquellos momentos donde pareciera ser que todo se pone cuesta arriba? ¿Sí o no, hermanos? Miren, es fácil caminar en la vida cristiana cuando todo está plano, ¿sí o no? Cuando hay agua, cuando hay gozo, cuando hay tranquilidad, cuando hay bendición. Pero qué difícil es caminar en la vida cristiana, escúchenme bien, cuando llegan las batallas, las dificultades, las adversidades y no sabemos cómo enfrentar los sufrimientos de la vida. La primera cosa que yo veo, hermanos amados, en la palabra de Dios es que si un cristiano va a encontrar solución a sus problemas y dificultades en su vida como hijo de Dios, la primera actitud que un hijo de Dios debería desarrollar es que si los va a superar, escúchenme bien, tiene que tomar una actitud de un soldado, hermanos amados. Miren, esto es interesante, porque Pablo utiliza la metáfora del soldado no por casualidad, hermanos amados. La utiliza bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, porque escúchenme bien, hermanos amados, a Pablo no se le ocurrió, hermanos amados, porque el apóstol Pablo, bajo conciencia, escúchenme bien, sabe que la vida del cristiano tiene un parecido a la de un soldado, ¿sí o no? Lleno de batallas, lleno de adversidades, lleno de conflictos. Un soldado tiene que soportar bombazos, balazos, hambre, dolor, enfermedad. Y ese soldado en la batalla no se puede mover, escúchenme bien, y tiene que permanecer en su puesto. ¿Por qué? Porque es un soldado. Hermanos amados, eso es lo que somos en la vida cristiana. La vida cristiana no está hecha para blandengues. Yo les llamo cristianos gelatina. Déjenme decirles por qué. Porque hay algunos cristianos, pastor, que nomás tienen un problemita y se empiezan a sacudir como gelatina. Díganme si no es verdad en la vida, ¿sí o no? Queriendo abandonar la vida cristiana por los tantos problemas y dificultades y adversidades en la vida cristiana. Miren, yo tengo 25 años en la vida cristiana y hemos visto literalmente de todo, hermanos amados. Batallas, conflictos, necesidades, de adversidades, tentaciones, pecado, hermanos amados. Y miren, habría suficientes razones en mi vida para decir, ya estuvo, ya no más. Pero pronto comprendí en la vida cristiana que soy un soldado. Y que usted también lo es, ¿sí o no, hermanos amados? Y un soldado tiene la obligación de sufrir como buen soldado de Jesucristo. Tuve un hermano en nuestra iglesia que era capitán del ejército en Colombia. No era guerrillero, era del ejército. Y él me contaba que cuando estuvo en un entrenamiento de sobrevivencia en Colombia, imagínense, en Colombia, dicen que en una ocasión les pusieron en este entrenamiento de sobrevivencia, los llevaron al monte, a la montaña, los hicieron pasar por calamidades y necesidades, pero también les pusieron un perrito que les acompañaban en todas las batallas. La historia larga corta es que un día, cuando ya se vio en necesidad y hambre, lo único que le quedaba era su compañerito que estaba a su lado, el perrito. Y él dice, pastor, tenía hambre. Y el que más sufrió fue mi compañero, el perrito, se lo comió. Dije, entonces por eso es que a veces en vez de decir amén, dice wow. ¿Saben, hermanos? Somos soldados. Y qué fácil es cuando llegan batallas en nuestra vida, es no actuar como un soldado, sino como un bebé en el Señor. Darnos por vencidos ante los problemas. Pasarnos la vida quejándonos y renegando de las batallas que tenemos en nosotros. Si el Señor nos dice, sufre como buen soldado de Jesucristo, ¿sabe qué nos está diciendo? No te muevas. ¿Sabe qué nos está diciendo? No te apartes. ¿Sabe qué nos está diciendo? No vuelvas atrás. ¿Sabe qué nos está diciendo? Déjate de cobardías y mantente firme para tu Dios.
¿Saben cuál fue el lema del año pasado en nuestra iglesia? Nosotros no somos de los que retroceden, porque si retrocediere, no agradará mi alma. Eso es un soldado, hermanos amados. ¿Vienen batallas? Sí. ¿Vienen dificultades? Sí. ¿Vienen conflictos? Sí. Pero es soldado, querido hermano. Es soldado, y como buen soldado de Jesucristo, mire, sabrá que la vida cristiana tiene esas etapas de lucha, de adversidad, y se pueden superar si usted es un buen soldado de Jesucristo. Pero no solamente se pueden superar como un buen soldado de Jesucristo. Vayan conmigo al libro de Eclesiastés, por favor. Vamos rapidito. Estamos hablando de cómo enfrentar y superar los sufrimientos de la vida. Dijimos como buenos soldados de Jesucristo. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. ¿Están ahí conmigo ya, hermanos? ¿Sí están conmigo? ¿No? Yo se lo leo. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, mira lo que dice aquí. Considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Cómo enfrentamos los sufrimientos de la vida? Estamos hablando de eso, ¿verdad? Dijimos, número uno, como buenos ¿qué? Soldados de Jesucristo. ¿Sí está atento acá? No ve el celular. No sé que la estoy jugando con usted. Como buenos soldados de Jesucristo. Pero la segunda actitud que yo veo en la palabra de Dios que un cristiano debería de tener cuando está batallando, sufriendo, teniendo malas noticias en su vida, abriéndole el cráneo a uno, ¿no es la verdad, hermanos? Fíjense bien. El Hijo de Dios debería de tener una actitud de reflexión. En el día de la adversidad, dice Salomón, considera. Qué gran verdad es la que nos está enseñando este pasaje. En los días del bien, de la alegría, de la bendición, la actitud correcta es disfrutarlos, alegrarnos y ser agradecidos con Dios por esos bellos momentos de alegría. Mire, le tengo una noticia, no todo es batalla, hay momentos de gozo, de alegría, de victoria y de bendición de parte de Dios, ¿sí o no, hermanos amados? Y uno debería decir, Señor, gracias, porque es cierto, son más los días buenos que los días malos. Pero escucha esto, cuando lleguen a nuestra vida esos días de adversidad, de dolor, de sufrimientos, de lágrimas a veces constantes en nuestras vidas, Salomón dice, considéralos. Y la palabra considerar, según el diccionario, significa esto: reflexiona o examina con atención una cosa. ¿Sabe qué quiere decir? El versículo nos lo muestra. Reflexiona la adversidad que estás viviendo, por qué Dios la ha permitido, qué Dios me quiere enseñar. Hay una traducción, hermanos, que siempre me ha gustado utilizar para parafrasear pasajes, y dice esto, escuchen esto: en los días felices disfruta de la felicidad, y en el día de la desgracia, escucha esto, abre los ojos. Abre los ojos. ¿Qué me quiere enseñar mi Dios? ¿Qué tengo que madurar? ¿Qué tengo que crecer? Yo he visto a tantos cristianos batallar, sufrir, tener batallas en sus vidas y siempre actuar como unos bebés en el Señor en su vida, como hijos de Dios. ¿Saben por qué, hermanos amados? Porque nunca maduraron, porque nunca reflexionaron sobre las batallas que estaban viviendo sobre sus vidas como hijos de Dios. Y si usted va a superar, sobrellevar los problemas de la vida, mire, esa pequeña paráfrasis que nosotros acabamos de leer el día de hoy nos enseña que sí es cierto. En el día de las desgracias, batallas y dificultades, Señor, abre mis ojos, yo quiero aprender, yo quiero madurar, yo quiero ser más como tú, Señor. Este pasaje nos enseña, hermanos, que tenemos que abrir nuestros ojos para ver nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que se le dijo, Señor, estoy batallando, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que confesar? Porque, Señor, ¿no será que tú me estás moldeando en mi vida como hijo de Dios? Con una actitud de reflexión. ¿Saben? Cuando recién comenzamos con toda esta batalla de salud ahí con Ruti, fue uno de mis mejores amigos en el ministerio y me dice, Goyo, nos conocimos en el instituto, es pastor ahí donde soy originario. Duramos 2 meses y medio ahí en el hospital. Dice, mira, Goyo, escuchen esto, si Dios hubiera querido llevar a Ruth, ya te lo hubiera quitado. Son esos momentos donde uno quiere agarrar y sacudirlo en el nombre de Jesús, claro está, ¿verdad? Pero quiere uno sacudirlo, y uno decirle, cállate, ¿verdad? ¡Cállate! Pero después reflexioné.
Y entendí que definitivamente, hermanos, en esos sufrimientos uno tiene que venir al Señor y preguntar: Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Habrá algo en mi vida que te está ofendiendo, Señor? David decía: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. ¿No será que el Señor nos quiere moldear? ¿No será que el Señor nos quiere madurar? ¿No será que el Señor me quiere hacer más como Él en mi vida, hermanos? ¿No será que el Señor quiere sacarme de esa inmadurez que claro, solamente ocurre en mi vida y en la vida de nuestros miembros en Colombia? Aquí no, ¿verdad, hermanos amados? Escúchenme bien, aquí son bien maduros, saben actuar ante los problemas y las dificultades con coraje, arrojo, valentía y con el nombre del Señor en sus manos, ¿no es la verdad? Oh, bendito sea el Señor, ojalá fuera eso, ¿verdad, hermanos? Por lo que veo, no, ¿verdad? Con una actitud de reflexión. Señor, ¿he descuidado de orar? Señor, ¿he descuidado la iglesia? Señor, ¿he descuidado de hablarles a otros de Jesús? ¿Será, Señor, que me he vuelto egoísta y que he puesto un círculo donde nada más me veo a sí mismo en mi vida y que tengo que salir de esa bombita donde toda la felicidad en mi vida, Señor? Señor, ¿me quieres madurar en mi vida? Una actitud de reflexión, hermanos, nos hace falta cuando llegan las batallas y los sufrimientos en nuestra vida como hijos de Dios. ¿Cómo enfrentamos los sufrimientos de la vida? Es un soldado. Me gusta mucho lo que decía este señor famoso de Inglaterra que estuvo al frente de la batalla en la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Él decía: never quit. ¿Qué es eso? Tradúzcanmelo, por favor. Nunca te rindas. Nunca te des. Nunca te venzas. Hermanos, una actitud de reflexión. ¿Has crecido cuando has batallado? ¿Has aprendido? Sí. ¿Has madurado? Sí. ¿O sigues ahí con la, como decimos en México, la mamilita ahí tomando lechito en el Señor, verdad? Una actitud de reflexión. Sí. Tercera cosa, vayan conmigo a Salmos, por favor. Salmos 73. Como buenos soldados, con una actitud de reflexión. Y mira lo que dice el Salmo 73, versículo 3. Sígame con su vista. Porque tú envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. 73, 4. Mira lo que dice: porque no tienen tiempo, tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Versículo 7. Los ojos se les saltan de gordura. Y ya me pegó, ¿verdad, hermanos? Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellas. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y mira lo que dice Asaf: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, y aquí la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé saber esto, miren, fue duro trabajo para mí. Es interesante, porque cuando estamos hablando de enfrentar los sufrimientos en la vida, el Hijo de Dios debería enfrentarlas como un soldado, ¿sí o no? Debería de enfrentarlas con una actitud de reflexión en su vida como Hijo de Dios. Pero hay una tercera verdad que a veces es una constante en nosotros como cristianos: ponemos los ojos en los demás. Dice la Biblia que tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Si usted va a superar y enfrentar correctamente los sufrimientos de la vida, tiene que hacerlo, escúchenme bien, sin poner los ojos en los demás. Muchas veces, mientras estamos en diversas dificultades, somos tentados por el enemigo a poner los ojos en los demás, y principalmente, ¿saben en quiénes, hermanos? En los inconversos. Miren, estos son los hijos del diablo y no pasa nada. Les va re bien. Tienen dinero, tienen gozo, disfrutan, se avientan unas cervezas por ahí, ¿verdad? Y parece ser que la vida es guapachosa, ¿sí o no? Pero saben, hermanos, el diablo es experto en poner estos pensamientos de maldad
sobre nosotros. Mira, tú que vas solo a la iglesia y andas acabado, ni trabajo tienes, y ellos que ni se acuerdan de Dios, viven bien. Mira la casa que tienen, el carro que tienen, mira cuánto gastan, y tú a veces ni para el bus tienes. Y Satanás quiere que lleguemos a esa conclusión que menciona el versículo 13. Verdaderamente, hermano, he limpiado mi corazón y lavado en agua. ¿Qué dice, hermanos? Mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El diablo es experto en poner ese tipo de pensamientos. Pensar que es en vano la vida cristiana y que es mejor volver atrás. Yo tengo una noticia: no hay nada atrás que hayamos dejado bueno para nosotros como hijos de Dios, hermanos. Aunque nosotros pasemos por sufrimientos y pruebas, el Señor nos permite ver la realidad de la vida y la diferencia entre los impíos y los hijos de Dios. Mire el versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí, mire, el fin de ellos. Versículo 18: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los has hecho caer. Versículo 22, mire, 22 dice: por tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, mire, yo siempre estuve contigo, me tomaste, mire, de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mire, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, miren, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre, hermanos, y para siempre. Miren, si usted va a tener una actitud adecuada delante de las pruebas, de las dificultades, tiene que recordar: bendito sea el Señor, nunca está solo. Él nunca nos ha soltado de su mano, ¿sí o no, hermanos amados? Miren, en los momentos de dolor y de aflicción, miren, nuestro Dios está, bendito sea el Señor, con nosotros. Pero usted tiene que poner sus ojos en el Señor Jesús. Yo recuerdo una historia mientras era estudiante bíblico, allá en el 93, 94, eso pasa mucho tiempo atrás, ¿verdad? Cuando el viento hace ruido, ¿verdad? ¿Y saben? ¿Recuerda el predicador en inglés decir que había una niñita que había quedado huérfana desde pequeña? Un maestro de violín la encontró en la calle de Inglaterra, la llevó a su casa, la adoptó, le enseñó a tocar violín de tal manera que la niña se convirtió en una artista completa del violín, pero tocando en la calle. Un día pasó un hombre que tenía un teatro por ahí, y la historia cuenta que el Señor escuchó a esta niña violinista tocar, que le animó a que tocara en su teatro. La niña dijo: no, porque tengo temor. Y volteó a ver a su maestro. El maestro le dijo: no tengas miedo, tú ve allá, toca tu violín, que yo voy a estar en el segundo piso y no voy a quitar mi mirada de ti. La historia cuenta que la niña tocó en ese concierto, pero siempre con su mirada puesta en el segundo piso, y tocó de tal forma que la gente ovacionó la forma en la que ella tocaba. ¿Saben qué hizo esa niña? Nunca quitó su mirada de su maestro. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Amén. Y fuera de ti nada deseo. No ponga los ojos en los demás, no los quite de su Salvador, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo enfrentamos los sufrimientos de la vida? Dijimos, número 1, como un buen soldado. Número 2, con una actitud de reflexión, ¿cierto? Número 3, sin poner los ojos en los demás. Y hay una cuarta y última verdad en el libro de Job, capítulo 19. Job, capítulo 19. Acompáñame ahí en su Biblia. Miren lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Job, capítulo 19. ¿Sí están ahí conmigo ya, hermanos? Me gusta lo que dice esta porción de la palabra de Dios en Job, capítulo 19. Job, capítulo 19, versículos 25 y 26. Miren lo que dice allá. Job 19, versículos 25 y 26. ¿Sí están ahí conmigo ya, hermanos? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. La cuarta y última verdad que nos enseña cómo enfrentar los sufrimientos en la vida de un hijo de Dios es como un buen soldado. Dijimos, hermanos,
Ayúdeme. Con una actitud de reflexión, sin poner los ojos en los demás. Y la cuarta es, tenemos que hacerlo con la esperanza de saber que mi Redentor vive. Amén. Miren, como cristianos debemos de enfrentar cada dificultad de nuestra vida con la seguridad de que nuestro Dios, mi Dios, está vivo. Esta es la más grande esperanza que tiene todo hijo de Dios. Las circunstancias en esta vida tal vez no puedan cambiar. Tal vez Dios tenga que decirme no y ven conmigo al cielo. Pero yo sé que aún después de mis hecha mi piel, en mi carne, he de ver a Dios. Amén. Eso es esperanza, hermanos. Amén. Eso es confianza en saber que tiene el control del pasado, del presente, y bendito sea el Señor aún de mi futuro. Amén. Amén. Saben, tú, un profesor en el Instituto Bíblico, al que yo respeto y amo mucho. Este hombre se casó en la vejez con una de mis maestras de evangelismo de niños, ambos en la vejez. A veces bromeando les decíamos Abraham y Sara, por la edad de la que se casaron. Ya siendo unos hermanos adultos, tuvieron 2 hijitos. Recuerdo el nombre de su hijo mayor, Daniel. Daniel creció y era literalmente el amor de sus padres. Un niño obediente y temeroso del Señor, ganador de almas, ahí en el instituto donde yo estudié. Para no hacer la historia larga, corta, un día encontraron a Daniel a los 10 años en su cama sin vida. Los líquidos de su esófago se regresaron, le quemaron la garganta y no tomó él la precaución de hacerse a un lado, sino que quedó así y literalmente murió el niño, ahogado en sus propios líquidos. Apenas recién salían las transmisiones en vivo, ¿verdad? Ahora hasta en el Facebook uno los hace, ¿verdad? Pues la historia larga corta es que el hermano maestro del Instituto Bíblico de su servidor tenía a su hijo de 10 años en un féretro aquí al frente de su iglesia. Y recuerdo que el hermano dijo esto: antes de que yo viniera a México, un americano, Jehová era mi Dios. Cuando vine a México y comencé a enseñar a otros y a ganar almas, Jehová siendo mi Dios. Cuando Dios me dio la bendición de casarme con mi esposa, Jehová era mi Dios. Cuando Dios nos dio la bendición de que nuestro hijo naciera, Jehová seguía siendo mi Dios. Y dijo esto: ahora que Dios ha decidido llevarlo a su presencia, Jehová sigue siendo mi Dios. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que somos muy frágiles nosotros en la vida cristiana. Somos muy hábiles para quejarnos. Somos muy aptos para renegar de las batallas, de las luchas. Y a veces generar preguntas incoherentes de decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta situación tan complicada? En vez de recordar, mis queridos hermanos, que con esperanza nuestro Redentor vive, hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Incline sus rostros, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de enseñar y de predicar a este precioso grupo de hermanos de esta iglesia. Mi Dios, todos tenemos en algún momento sufrimientos, batallas, adversidades, luchas, conflictos, que pareciera ser que ya estamos en un callejón sin salida y que todo se ha terminado, Señor. Dios, enséñanos a ser buenos soldados. Enséñanos a tener una actitud reflexiva sobre la situación que hemos vivido. Y enséñanos, Dios, a nunca poner los ojos en otros, los ojos puestos en ti, Señor. Y con esperanza de saber que estás siempre teniendo control de nosotros, cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo. Dios, perdónanos porque a veces somos inmaduros y no sabemos cómo actuar ante las batallas. Ayúdanos, Dios. Si el Señor le ha hablado, ¿por qué no deja un momentico a su lugar y viene al altar y le dice: Señor, ayúdame? Yo quiero enfrentar los sufrimientos, las batallas, las luchas desde esas 4 perspectivas como cristiano. Venga, deje su lugar. La pista está sonando. Si el Señor le ha hablado, deje su lugar. Venga al altar, venga al frente. Dígale: Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Vamos a orar, pastor. Gracias. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Es importante entender el mensaje, hermanos,
Pero también es importante reconocer que somos unos soldados y que estamos en la batalla, estamos en las luchas, y que tarde o temprano tal vez a lo mejor va a venir algo peor a nuestras vidas y tenemos que enfrentarlo. Y si lo estás pasando en este momento, hoy es cuando puedes decirle a Dios: Dios, aquí estoy y quiero permanecer como un buen soldado. No quiero ver para atrás, quiero ver al frente, y no importa lo que venga. Amado Dios, enséñanos cada día, Padre, a vivir cerca de ti, a estar en tus pies y listos para la batalla, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por hablar a mi vida y hablar a la vida de cada uno que estamos acá. Y gracias por nuestro hermano que nos usaste, Señor, para que nos enseñara cómo debemos de enfrentar el dolor, el sufrimiento, todas las cosas que vengan a nuestra vida. Enséñanos pues a permanecer firmes, Padre. Y bendice a cada uno de los que estamos acá. Bendice al hermano. Y oramos, Señor, por su hija, que esté bien también. Ruth, Padre, que usted siga obrando, Padre, siga abriendo las puertas que se necesitan, amado Dios. Y gracias por su voluntad, por su amor, por su misericordia que tiene con nosotros, que aún siendo lo que somos todavía nos ama, Señor, y hablas a nuestros corazones. Bendice pues a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Regrese a su lugar, hermano, un segundito, por favor. Antes de irnos para el parque, tenemos actividad en el parque. Acuérdense, me dijo la hermana Vilma que les recordara si vamos a hacer algo para el aniversario de la iglesia. No se ha apuntado nadie para lo que habíamos pensado hacer, tamales y todo eso. Nadie casi se ha apuntado. Entonces hoy es el día que se tiene que apuntar, porque el sábado es empezamos con el aniversario y necesita ella que vayan con ella y se apunten.